espacio geográfico, físico, social se reúnen distintas culturas que conviven e intercambian a diario sin que ninguna ejerza influencia drástica sobre la otra. La identidad cultural solo puede realizarse en sintonía con determinadas políticas tendientes a garantizar que las personas se muevan dentro de espacios sociales en los que se respeten sus valores. De ahí se deduce que cada nación o grupo cultural específico debe ser independiente y que en toda sociedad multicultural se debe respetar e incluso alentar las diferencias culturales. El multiculturalismo está conformado por diversas minorías culturales y una de estas son los menonitas. Los menonitas llegaron a Argentina desde México hace 12 años y se radicaron en la provincia central de La Pampa, a 200 kilómetros de la capital provincial y cerca de la localidad de Guatraché. Allí viven de la ganadería, la elaboración de quesos y la carpintería. No utilizan la electricidad, no tienen televisión, radio ni automóviles ni leen diarios. Se trasladan en carretas y tractores a los que les cambian las ruedas de goma por otras de acero. Las cocinas y heladeras funcionan a gas o queroseno. El trípode sobre el cual está sentada su peculiar forma de vida es la familia con devoción y respeto a los mayores. La cultura del trabajo enseñada y como ejemplo de los menores que ven en la rutina diaria de sus mayores, practicada con felicidad. El trabajo para el pan nuestro de cada día. La espiritualidad con sus ritos dominicales de reunión de familias en las iglesias y luego en la lectura de los textos bíblicos. Para el menonita, su vida transcurre dentro de un contexto fuertemente influenciado por tres temas: la familia, el trabajo y la espiritualidad. El menonita dedica la mayor parte de sus horas del día a trabajar. Él siente y cree que su misión en la vida es esa: trabajar y honrar a Dios y a sus semejantes. De los 300.000 menonitas que se calcula hay en todo el mundo, unos 1.300 viven en Argentina, concentrados en esas 10.000 hectáreas de la provincia pampeana, lindante con la de Buenos Aires, que ellos mismos adquirieron. Leen exclusivamente la Biblia en alemán y su lengua cotidiana es un dialecto, el Plausdeutsch, mezcla de alemán y holandés, que no saben cómo escribir, pero aseguran que era la lengua que hablaba hace 500 años el fundador del movimiento, el sacerdote Menno Simons. Religión. Mediados del siglo XVI, seguidores de Menno Simons, un sacerdote holandés quien formó su propia religión al separarse del catolicismo, la cual son de los menonitas. Son anabaptistas, son protestantes, son pacifistas, se oponen al servicio militar o cualquier servicio con armas. Su vida transcurre con versículos de la Biblia, la cual es su ley y el único libro que leen. Creen en Dios y en Cristo, pero no tienen santos. Su autoridad máxima es un obispo elegido mediante votaciones. Vida cotidiana. Los domingos van a la iglesia 2 horas en la mañana, luego se reúnen en familia. Es el único día de la semana en que no trabajan. La única forma de relacionarse es entre familias. Actividades principales. A través del tambo aportan leche para toda la comunidad. Metalúrgica, carpintería, realizan todo tipo de muebles para las casas por encargues. Tienen depósitos que funcionan con grupos electrógenos donde se trasladan sus productos a las fábricas y son agrícola-ganaderos. Educación. Hay propia escuela primaria dentro de la colonia, que es el único nivel de educación que alcanzan los niños. No tienen profesionales, los profesores de la escuela los toman de nuestra propia comunidad. Se aprende a leer y escribir en alemán, pero también manejan el español. Varones, cuando terminan la escuela primaria pasan a trabajar con su papá, aprendiendo algún oficio útil que se les indique. Mujeres. Luego del primario se quedan a trabajar y aprender los oficios de la madre en la casa: bordar, cocinar, cuidar a sus hermanos, hacer de ordeño, etc. En la comunidad menonita de Guatraché, la formación escolar tiene un solo nivel. Los niños van a la escuela a partir de los 5 años hasta los 12. Ahí se les enseña a leer, a escribir, a hacer cuentas y sobre todo el estudio de la Biblia. Para ellos,
Los chicos a los 12 años ya están listos para desarrollarse en las tareas que su cultura requiere. Se les impide ir a las universidades. La comunidad menonita cuenta con 30 escuelas. Los edificios escolares están hechos de manera austera. Como la mayoría de las construcciones menonitas, las escuelas están construidas con muros de adobe y techo con vigas de madera, con lámina galvanizada sobre las mismas. El mobiliario de la escuela está compuesto por bancas de madera para 4 o 5 alumnos. El acomodo de los estudiantes dentro del salón es diferenciado, es decir, las mujeres de un lado del salón y los hombres del lado extremo. En una de las esquinas de cada salón se encuentra una estufa o salamandra de leña que es utilizada durante el invierno para mitigar los efectos del frío. Todos los niños, sin excepción, asisten 6 años para recibir instrucción escolar. La edad promedio para ingresar es de 6 años. La escuela es mixta y se enseña en ellas básicamente la lectura y escritura del alemán alto, las matemáticas y la religión. Asisten de lunes a viernes en doble turno. El horario de entrada es de 7 a 11 de la mañana. Luego tienen un receso para poder ir a comer y vuelven a clases a la 1 de la tarde, para salir a las 3. Los menonitas, de acuerdo a un programa particular de educación, diseñado por ellos mismos, elaboran e imprimen sus propios libros de texto. Generalmente llegan de México o Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Solo los hombres se pueden dedicar a la enseñanza en las escuelas. Los honorarios de los profesores corren por cuenta de la comunidad en general. Los menonitas consideran que la educación que reciben en 6 años es la educación suficiente para desarrollar las actividades que ellos mismos pretenden y para la clase social a la que pertenecen. Además, también toman en consideración que una educación de más alto nivel es un imán para radicarse en las grandes ciudades y por ende abandonar las actividades del campo, por lo cual no desean que sus hijos alcancen niveles de educación superior. Le tememos a los avances del último siglo, por eso vivimos prácticamente como hace 100 años. Sabemos que somos una sociedad cerrada, pero estamos en contra del confort, explicó Juan Hinter, uno de los colonos, cuando fue entrevistado por un visitante de Buenos Aires. En el año 1997, el Consejo Federal de Educación publicó una resolución según la cual los niños de la comunidad menonita, asentada en la provincia de La Pampa, debían dejar de lado la educación tradicional propuesta por su comunidad y abrazar el sistema oficial de enseñanza argentino. Los niños de la colectividad asisten a las 9 escuelas propias que se extienden en las 9 zonas en que se dividió el campo. Ahí, durante 7 horas, aprenden operaciones aritméticas y estudian alemán para poder leer la Biblia en esa lengua. La directora general de Educación de la provincia, Raquel Somovilla, reconoció que era necesario evaluar primero cuánto conocían los niños del castellano, pero aseguró que para el día 31 esperaban llegar a un acuerdo para que los niños ingresen al sistema educativo formal en 1998. Somovilla sostenía que en La Pampa el índice de analfabetismo ya era bajo, pero los menonitas hacían subir la estadística. El gobernador provincial Rubén Marín atentó a las resistencias de la comunidad. Aseguró que había voluntad de llegar a un acuerdo e incluso hacer una escuela en su campo. En diálogo con IEPS, Mariano Nardowski, experto en multiculturalismo educativo, consideró que el caso de los menonitas es contrario al de los aborígenes, que no quieren ser segregados y buscan integrarse al sistema educativo formal a partir de un perfil cultural propio. Aquí estamos ante una cultura que se autoexcluye. Los menonitas tienen pautas culturales muy diferentes a los de la predominante y en lugar de reclamar que se tengan en cuenta sus valores, ellos se automarginan, añadió. A pesar de que el caso tiene unos años, el debate se plantea nuevamente con respecto a la educación sexual, dado que el Estado debería velar por garantizar una educación libre de toda cosmovisión particular. Entonces, no podríamos encarar la educación sexual integral bajo ninguna teoría o cosmovisión particular, sino solo a partir de criterios científicos y laicos.
Uno de los problemas centrales de este conflicto es la inexistente participación de los niños menonitas en la elección de su propia educación y básicamente de su vida entera. Esta comunidad no conoce y no quiere conocer ningún otro tipo de vida más que el creado por ellos mismos. Por esto, no hay posibilidad de elegir otro estilo de vida, pero esto viene hace años. Es así como los niños no tienen posibilidad de elegir su educación porque sus padres tampoco la tuvieron. Esta comunidad se adaptó a reglas y circunstancias totalmente inmodificables. De acuerdo con Brickhouse, si hubiera verdadera autonomía, los niños menonitas permanecerían en la comunidad si es que pudieran elegirlo libremente y no coercitivamente, o porque no conocen otra realidad más que la de su comunidad. Brickhouse en el 2000. Pero el cuestionamiento de fondo es anterior a la opción que hace que los padres o la comunidad menonita sobre la educación de sus hijos. Ellos son capaces de vivir en paz, de generar sus propios recursos y también de asimilarse al Estado argentino al pagar los impuestos. Pero lo que no quieren es que alguien externo se meta a romper ese estilo de vida que, con sus más y menos, lograron mantener por 400 años. Si tenemos en cuenta el estado de las familias, la autoridad educativa de última pertenece a las familias. En el marco de este modelo, el propósito principal de la educación es predisponer a los niños para elegir una forma de vida coherente según los valores de la familia y de la microcomunidad de pertenencia. ¿Puede hoy el Estado intervenir y obligar a los menonitas a que sus hijos asistan a una escuela pública? No, porque si el fin de la educación es la realización de un ideal de perfección que considera los valores familiares, entonces la educación más genuina para el grupo de menonitas es la que ellos mismos imparten teniendo en cuenta las necesidades reales de la comunidad. Nada certifica que el Estado sea garante de una educación de calidad, ni siquiera de una educación útil para algunas comunidades. Muchas veces la educación estatal se convierte en un peso muerto para algunas comunidades que solo quieren sobrevivir en sus lugares, sin necesidad de emigrar a las ciudades, ya que no ven el progreso con los ojos de las personas que vivimos en ciudades grandes, sino que lo ven con los ojos de sus costumbres y sus preferencias. No todas las comunidades son iguales. No todas las comunidades deberían recibir la misma educación. Con respecto a la educación sexual pasa algo similar, por lo que debemos contemplar los mismos presupuestos. Es el Estado el que debe garantizar que se cumpla la libertad de conciencia, tanto como la libertad religiosa, de expresión y de enseñanza. Dado que la fuerza pública no debe imponer ninguna verdad, el Estado no debe imponer ninguna visión particular y por ello mismo el individuo debe exigirle al Estado esa libertad. El artículo 14 de nuestra Constitución argentina asegura ese tema. El respeto por la diversidad de culturas, de creencias y de constructos sociales y culturales debe ser garantizado por el Estado. Por ello es que la ESI debería ser pensada desde cada comunidad educativa teniendo en cuenta algunos principios o restricciones morales comunes que atiendan a la promoción de la dignidad de toda persona, cualquiera sea su sexo, su sexualidad y su género. Los contenidos transversales de la ESI debieran pensarse junto a la comunidad educativa, porque tanto si lo piensan los oficinistas en Buenos Aires o el Consejo Federal de Educación desde sus escritorios, como las familias exclusivamente con sus miradas particulares, podrían caer en arbitrariedades desencajadas de su contexto social y cultural. No es el Estado quien debe imponer una mirada de la enseñanza de la sexualidad, porque el Estado en sí no existe, sino que solo existen personas que trabajen para el Estado. Ni tampoco solamente las familias están capacitadas para educar en una sexualidad que contemple todos los aspectos de la persona. Es una tarea que debe realizarse por toda la comunidad educativa.